Desde espectros y espíritus hasta bestias de largas patas y cosas que hacen ruido en la noche, los fantasmas espeluznantes son una leyenda multicultural que ha existido durante miles de años. Y los Pokémon no son la excepción, teniendo montones de tipos de fantasmas, que van desde Pokémon, ayudando a los espíritus perdidos a pasar al más allá, hasta Pokémon, que intentan maldecir o matar a otros. Existe un amplio espectro de entidades, pero ¿cuál de estos Pokémon de tipo fantasma te gustaría tener como un huésped espectral, y cuáles te harían buscar a un investigador paranormal? Soy Kyle con Pokébench, y esto es Pokémon de tipo fantasma de bueno a malo. Antes de comenzar, solo algunas reglas básicas. Estaremos juzgando a estos Pokémon por las características de la especie en su conjunto, lo que significa que no estaremos mirando casos individuales del Pokémon en cuestión. Se puede hacer una excepción para algunos Pokémon legendarios, pero esto será en un caso por caso. En segundo lugar, los Pokémon serán agrupados según sus líneas evolutivas. Como de costumbre, comenzaremos con nuestras criaturas más nobles y honorables y bajaremos hasta las más malvadas. Estos Pokémon de tipo fantasma son los buenos. Otorgamos la medalla de oro de la bondad al Pokémon Rey, Shadow Rider Calyrex. Se dice que este legendario ha gobernado Galar desde tiempos antiguos. Shadow Rider Calyrex también es uno de los pocos Pokémon que puede entender el habla humana y responder telepáticamente. Una de las leyendas que se conocen sobre Shadow Rider Calyrex es que salvó a innumerables personas y Pokémon de un impacto de meteorito debido a su capacidad para ver el futuro. Eso, junto con el hecho de que Shadow Rider Calyrex todavía es visto como un Pokémon benevolente y parecía ser un rey en la antigua Galar, significa que más que merece nuestra medalla de oro de bondad. De una leyenda a otra, tenemos al Pokémon de la Luna, Lunala. Se dice que este Pokémon, similar a un murciélago, es un emisario de la Luna, ayudando a la transición del día a la noche. Aunque se sabe que Lunala tiene el poder de abrir ultra agujeros de gusano, no lo hace para permitir el paso de las ultra bestias, sino porque se dice que Lunala también vive en su mundo. Si observamos la serie Evoluciones Pokémon, Lunala también es un Pokémon extremadamente poderoso en batalla, casi derrotando a la ultra bestia más fuerte, Necrozma. Dado que Necrozma es la mayor amenaza para la región de Alola, además del hecho de que Lunala es muy apreciado por los residentes de Alola, más que merece nuestra medalla de plata de bien. La medalla de bronce de bien se otorga a la línea de Trevenant, el Pokémon Árbol Anciano. Aclaremos esto de inmediato. Algunas de las entradas de Phantom en la Pokédex son algunas de las más tristes y oscuras en todo el universo de Pokémon. Un tocón de árbol poseído por el alma de un niño fallecido en un bosque, transformado en un Pokémon. Eso es bastante oscuro, y aunque está mal, es más triste que cualquier otra cosa y definitivamente no es malvado. Phantom se comporta como un niño alegre y normal, a pesar de ser un trozo de madera consciente. En realidad, es Trevenant, quien permite que el Pokémon del árbol anciano reclame nuestra medalla de bronce de bondad. Se dice que controlan el bosque donde viven, actuando como una especie de guardián, tanto para las plantas como para los Pokémon, que también llaman hogar al bosque. Si alguien daña el bosque, se dice que Trevenant los maldice, pero como solo hace esto a aquellos que están dañando el bosque voluntariamente, vemos a Trevenant en el papel de un guardián. Tiflosion Hisuiano es una adición reciente al universo Pokémon. Es el Pokémon Llama Fantasma. Comparado con su contraparte de Johto, se sabe que los Tiflosion de Hisui son muy tranquilos y relajados. Además de su naturaleza pacífica, se dice que los Typhlosion hisuianos buscan almas perdidas mientras miran a la distancia. Y aunque sí comen las almas, no lo hacen para capturarlas. En cambio, las llamas del Typhlosion hisuiano purifican las almas perdidas de aquellos que come, antes de liberarlas de las llamas que rodean su cuello y ayudarlas a guiarlas hacia el más allá. Ojalá esta variante regional aparezca más en el futuro, ayudando a más espíritus perdidos. A continuación está la línea de Dragapult, el Pokémon sigiloso. Honestamente, no tenemos mucha información sobre esta línea evolutiva. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que Dragapult, así como Drippy y Dracloak, son fantasmas de un Pokémon prehistórico acuático. Se dice que estos Pokémon son algunos de los pocos que vivieron en tiempos antiguos, pero no son revividos por un fósil. Se muestra que la línea de Dragapult también es muy cercana, con Drippy prefiriendo quedarse en la parte superior de la cabeza de Draculuc o en los agujeros de los lados de la cabeza de Dragapult. Aunque Dragapult lanza a Drippy a alta velocidad hacia sus oponentes, se cree que a Drippy le gusta mucho esto. Además, si Draculuc pierde al Drippy que monta en su cabeza, lo buscará hasta encontrarlo. Es hora de otra variante regional, el Pokémon guardián de huesos Marowak de Alola.
Debido a la gran cantidad de tipos de hierba encontrados en Alola, los Marowak de la zona pudieron adaptarse de su tipo de tierra normal a la combinación de fantasma fuego para protegerse. A menudo se ve a los Marowak de Alola con los huesos que llevan encendidos y bailando por la noche. Esta es una forma en que los Marowak lamentan a sus aliados caídos y se vinculan entre sí. Se dice que ser quemado con el fuego que los Marowak de Alola encienden en sus clubes de hueso arde sin cesar. Ni siquiera el agua aliviará el dolor. Aunque suene terrible, los Marowak de Alola no están haciéndolo a propósito, y admiramos lo unidos que están. El segundo legendario en esta categoría es Hoopa, el Pokémon travieso. Al igual que otro Pokémon en nuestra lista, antes de que Hoopa se transforme en su forma desatada, mucho más agresiva y malvada, Hoopa es en realidad más o menos solo un Pokémon travieso. Se le ve usando los aros que puede invocar como una forma de robar comida y hacer bromas ligeras. Hoopa es un Pokémon amable en sus interacciones con otros, sin ninguna intención maliciosa. Incluso se le ha visto usando sus poderes para salvar a aquellos en peligro en ocasiones, y lucha para protegerlos sin importar qué. Si te gusta lanzar hechizos, probablemente busques la línea de Mismagius, el Pokémon mágico. Si somos honestos aquí, tanto Misdreavus como Mismagius tienen una mala reputación que no es del todo merecida. Sí, a ambos les gusta aparecer aleatoriamente para asustar a personas y Pokémon desprevenidos, y con Mismagius se dice que solo está interesada en lanzar maldiciones a los demás. Podrías pensar que estos dos estarían mucho más abajo. Pero simplemente no es cierto que Mismagius solo esté interesada en causar maldiciones. También se ha dicho que estos Pokémon han creado hechizos que provocan felicidad o incluso amor, en raras ocasiones. Es algo imposible decir qué tipo de hechizo eligen lanzar estos Pokémon. La línea de Mismagius también tiene la reputación menos conocida de poder alejar la mala suerte de sus entrenadores. Maldecir a las personas es definitivamente terrible, pero ver lo útiles que pueden ser Misdreavus y Mismagius, ya sea por capricho, les otorga un lugar aquí. A continuación, una antigua familia de Pokémon, la línea de Golurk. Se dice que estos Pokémon son otro grupo que ha existido desde tiempos antiguos. Así como el golem mitológico, los Golurk fueron creados para asistir a personas y Pokémon, además de brindar mano de obra. Desafortunadamente, como son Pokémon que fueron creados para servir a otros, la línea de Golurk realmente no actúa por sí misma, aunque se les ha visto protegiendo otros lugares, así como actuando como centinelas, y se dice que son muy leales a sus entrenadores. Con un legendario iniciando esta categoría, parece apropiado cerrar la sección buena con otro. Saluda al Pokémon de Gloomhaven, Marshadow. Desafortunadamente, en lo que respecta a Marshadow, su lore en el Pokédex del juego es bastante escaso, ya que solo menciona que Marshadow es tímido y se esconde en las sombras de otros y se vuelve más fuerte. No hay mucho de dónde sacar, así que vamos a ver la película Te elijo para ayudarnos. En la película se ve a Marshadow como una guía desde las sombras que lleva a aquellos elegidos por Ho-Oh para ser el héroe del arco iris. Sin embargo, si el ala arco iris está en posesión de alguien que no es digno de ella y está corrompido, se ve a Marshadow extremadamente enfadado y violento, atacando a aquellos con los que se encuentra, así como siendo capaz de tomar el control de algunos Pokémon. Marshadow no se calma hasta que la persona correcta toma posesión de un nuevo ala arco iris. Aunque la ira incontrolable definitivamente deprime a Marshadow, el hecho de que solo quiere que las buenas personas se conviertan en el héroe arco iris y está cuidando de ellos, los mantiene en la sección buena. Y con eso, concluimos el nivel bueno. Ahora bajamos a terreno neutral. Estos Pokémon fantasma caen en el área gris. Si eres un coleccionista de tarjetas Pokémon, te cuento sobre mis carpetas favoritas para guardarlas. Empecé a utilizar las carpetas Premium Exotech de Voltex, disponibles en versiones de 4, 9 y 12 bolsillos. Pedí estas carpetas y en mi opinión son de la mejor calidad que he visto hasta ahora. Son cargadores laterales de alta calidad con cremallera para protección extra, disponibles en colores impresionantes. Si buscas carpetas geniales y quieres apoyar al canal, usa el enlace en la descripción con el código POKEIMIABINGE para obtener 10% de descuento en tu pedido y nosotros recibiremos una comisión. Si estás en Estados Unidos, consíguelos en Amazon. Usa nuestro código POKEIMIABINGE para tu descuento. Sableye, el Pokémon de la oscuridad, lidera la sección gris. Dado que este Pokémon tiene la leyenda de que mirar a sus ojos parecidos a gemas robará un alma, podrías esperar que Sableye esté mucho más abajo en la lista. Pero déjanos explicar por qué clasificamos a Sableye más alto.
Hay evidencia de que el Pokémon es más solitario que cualquier otra cosa, mostrando un comportamiento travieso para llamar la atención de los demás. Y aunque Sableye sí come las gemas que crecen en Carving, esto simplemente se reduce a la dieta de Sableye. En cuanto a las historias que circulan sobre Sableye robando almas, creemos que esto es solo una historia. Cada entrada de Pokédex que menciona esto dice que solo es creído por las personas y nada más. Continuando con los Pokémon rencorosos, los Regis de Rune. Con Rune Regis siendo el resultado de que un Yamask galariano habite en una pintura antigua, esta línea de Pokémon es una de las más únicas en el universo Pokémon. Una vez que finalmente evoluciona a Rune Regis, se ha dicho que quien toque este cuerpo sombrío de Rune Regis será mostrado visiones inquietantes detrás de la creación de este Pokémon. Y aunque eso es desagradable, no hay evidencia que muestre que esto tiene efectos duraderos o realmente causa algún daño a aquellos que ven las visiones. Aquí tenemos a Rotom, el Pokémon de Plasma. Sin duda Rotom es un Pokémon travieso. Y quizás lo hayas intuido, este Pokémon es al que nos referíamos en la ubicación previa de Hoopa. Es una broma favorita de ellos tomar el control de varios dispositivos eléctricos para gastar una broma al dueño del dispositivo. Y aunque tener electrónicos descompuestos nunca es divertido, podemos suponer que una vez que Rotom decide dejarlos, retoman sus funciones normales sin problemas. Se ha demostrado que cuando Rotom toma el control de ciertos dispositivos como una Pokédex o un teléfono inteligente, ayuda a mejorarlos. A Rotom le atraen las cosas eléctricas y le encantan las bromas, y no podemos culparlo demasiado por ello. Posiblemente el Pokémon más complejo de nuestra lista es el siguiente. El Pokémon renegado, Giratina. Como dijimos, es un poco difícil ubicar a Giratina en el espectro del bien y el mal. Se dice que este Pokémon fue desterrado al mundo Distorsión como resultado de su comportamiento extremadamente violento, y en las películas en las que aparece Giratina sí tiene este comportamiento, aunque solo se debe a que su mundo natal se está contaminando. Afortunadamente, sin embargo, su ira finalmente se calma y vuelve a su comportamiento tranquilo. Se ha demostrado que Giratina es amable con los individuos más débiles y aquellos sin intenciones negativas. Además acepta a quienes entran en su mundo natal, siempre y cuando no representen una amenaza. Al igual que Marshadow, el mayor defecto de Giratina es su temperamento, pero también entendemos su ira. Nuestro último Pokémon inicial es el siguiente, el Pokémon Flecha Pluma de Decidueye. Se dice que este Pokémon parecido a un búho siempre tiene un comportamiento fresco y tranquilo. La principal habilidad de Decidueye es su capacidad de ser un maestro arquero, capaz de noquear y disparar sus flechas en una décima de segundo con una precisión asombrosa. Cuando los Decidueye persiguen a aquellos a los que desean disparar sus flechas, también se sabe que pueden parecer desaparecer antes de disparar su flecha al objetivo. Aunque Decidueye es algo implacable cuando se trata de cazar a su objetivo, estos Pokémon también parecen tener una fuerte conexión con sus entrenadores, además de ser admirados por su sigilo y precisión. Otro Pokémon de la región de Alola es Dhelmise, el Pokémon enredador marino. Dado que estos Pokémon se encuentran adheridos a viejas anclas descartadas, casi siempre se encuentra a Dhelmise en el agua o en la orilla. El Pokémon enredador marino tiene la costumbre de sumergir su cuerpo en el mar, esperando a su presa preferida, Wailord, para nadar cerca y poder noquearlos antes de drenar su fuerza vital. Lo cual es una táctica bastante brutal, pero de nuevo es simplemente como caza. Dhelmise también permite que Skrelp use su cuerpo parecido a las algas marinas como su hogar, por lo que tiene algunos puntos positivos. Pasando a Shedinja. Desafortunadamente, no hay mucho de qué hablar en lo que respecta a Shedinja. Realmente, el Pokémon es simplemente una cáscara hueca desechada que Nincada deja atrás después de evolucionar. Dado que Shedinja no se encuentra fuera de su método inusual de evolución, este Pokémon es difícil de encontrar. Y aunque se dice que roba el alma de uno si miran en el agujero en la espalda de Shedinja. También comparte una cualidad de un par de otros Pokémon en esta categoría. A menos que otros lo miren por dentro, no dañará a quienes lo rodean. Nuestra entrada de cosplay de Pikachu Mimikyu es la siguiente. Ser universalmente amado es una meta comprensible pero absolutamente inalcanzable, pero esa es la razón por la que Mimikyu tiene la costumbre de usar el paño que usa para cubrir su cuerpo con el fin de parecerse a Pikachu. Dicho esto, a diferencia de la mascota de la franquicia Pokémon, Mimikyu tiene un lado mucho más oscuro. Si su disfraz se rompe, se dice que persigue a quien lo rompió para hacerle pagar. Muchos han sido maldecidos, que es el mejor de los casos, y otros han muerto. Ten en cuenta, sin embargo, que Mimikyu quiere mantener el acto de pretender ser Pikachu, por lo que no se revela activamente a los demás. Aquellos que terminan malditos, o peor, normalmente tratan de ver cómo se ve Mimikyu debajo de su tela. En resumen,
La curiosidad mató al gato. En cuanto a Pokémon, el siguiente es Basculegión. Dado que parte del nombre de este Pokémon se traduce a muchos en latín, Basculegión siempre tiene respaldo, específicamente los espíritus de aquellos que han fallecido durante el viaje anual río arriba que realiza Basculegión. Se sabe que los Basculegión son luchadores furiosos en batalla, no ceden si su oponente ha mostrado alguna animosidad. Aunque el comportamiento de este tipo de fantasma acuático puede parecer innecesariamente imprudente en ocasiones, Basculegión también ha sido considerado un Pokémon poderoso y noble. Continuando, tenemos nuestra penúltima forma regional, el Pokémon Coral, la línea Cursola. Debemos admitir que nos sentimos mal por los Cursola de Galar, que se volvieron tipos fantasma por los cambios climáticos. Pero tanto Cursola como Corsola son conocidos por robar la fuerza vital de cualquiera que se encuentren, así como maldecirlos si alguien accidentalmente patea a estos Pokémon. La persona maldita, sin embargo, no siente dolor ni ningún efecto prolongado, aparte de volverse rígida como una tabla hasta que ya no esté en contacto físico con la línea de Cursola. También se sabe que estos Pokémon se reúnen bajo la luz de la luna y liberan la fuerza vital que han acumulado, pero nadie sabe dónde termina esa energía liberada. Y para completar nuestra área gris, le estamos dando nuestro próximo lugar al rencoroso Pokémon Zorro, la línea Hisuian Zoroark. A diferencia de sus contrapartes de Unova, se sabe que esta variante regional de Zoroark es mucho más agresiva y violenta, aunque todavía tienen la capacidad de crear ilusiones a voluntad. Las que crea Hisuian Zoroark están llenas de rencor y a menudo se utilizan para asustar a quienes están a su alrededor, e incluso pueden inducir la locura en quienes las ven. Se dice que durante el combate, estos Pokémon luchan tan ferozmente que incluso sus propios ataques dañan el cuerpo de Zoroark y continuarán hasta que su oponente sea derrotado. Dicho esto, se sabe que la línea Hisuian Zoroark tiene algunas cualidades buenas. Se ve que los Zoroark adultos cuidan profundamente a los jóvenes y si alguien tiene la suerte de ganarse su confianza, la línea Hisuian Zoroark son aliados y amigos invaluables. Finalmente, llegamos al Pokémon de tipo fantasma que te hará buscar tu capítulo local de Caza Fantasmas, o al menos dormir con la luz encendida. Los Pokémon de tipo fantasma son malos y malvados. Iniciando esta categoría, tenemos al Pokémon de baile, Oricorio Sensuform. Mientras Oricorio está en esta forma, su comportamiento tranquilo y silencioso resalta contra las formas mucho más vibrantes y expresivas del Pokémon. Se dice que el estilo de baile que realiza Oricorio Sensuform es extremadamente elegante, ayudando a los residentes de Alola en la región de Kanto. Dicho esto, mientras este Pokémon está bailando, también tiene los poderes de invocar a los espíritus fallecidos para que los asistan, así como la capacidad de crear maldiciones. A diferencia de algunas maldiciones más leves mencionadas anteriormente, las de Oricorio Sensuform pueden causar la muerte del objetivo seleccionado. Pero dado que Oricorio puede cambiar sus formas en cualquier momento, dependiendo del néctar que beban, se cree que las maldiciones se cancelan cada vez que Oricorio cambia su apariencia. A nadie le agrada ser abandonado, pero el rencor persistente da vida al siguiente Pokémon. Es hora del Pokémon marioneta, la línea Banete. Como mencionamos, el abandono y la ira resultante fueron lo que dio vida a este peluche que alguna vez fue un juguete normal. Se dice que el pastor de esta línea de Pokémon se reúne donde hay fuertes sentimientos de ira y resentimiento para alimentarse, mientras que los Banete son consumidos por estas emociones. Siempre están buscando al niño que los desechó cuando el Banet aún era un juguete para obtener su venganza. Sin embargo, una creencia común es que si alguna vez se abre la cremallera que cubre la boca de Banete, su energía acumulada escapará del cuerpo de este Pokémon y volverá a convertirse en un juguete. Un rumor menos conocido es que si se le da suficiente amor y cuidado, la línea evolutiva de Banette volverá a convertirse en un peluche. Esperemos que algún día obtenga el ambiente amoroso que claramente anhela. Pasando a la línea de Drifblim, Drifloon y Drifblim a menudo se ven flotando en corrientes de viento. Pero dado que no pueden controlar a dónde viajan, estos Pokémon tienden a tener un aspecto melancólico, también conocido como el letrero de los espíritus errantes, debido a su incapacidad para controlar a dónde van. No obstante, al montar o sujetar a estos Pokémon, pueden transportarte a cualquier sitio. Una creencia común es que si un niño agarra la cuerda unida al cuerpo de Drifloon, será llevado al más allá. Drifloon no hace esto con ninguna intención de ser malicioso. Simplemente quieren más amigos. Mientras tanto, si uno intentara subirse a Drifblim, corre el riesgo de posiblemente desaparecer. No parecen estar intentando activamente causar daño, pero ciertamente tienen el potencial de hacer mucho daño. Spiritomb, un Pokémon nacido de 108 espíritus.
el Pokémon prohibido, Spiritomb. Aunque este Pokémon no es particularmente móvil, ya que está vinculado a la piedra rara, Spiritomb todavía puede causar muchos problemas. Aunque no todos los espíritus que se unen para crear a Spiritomb son malvados, se ha visto a Spiritomb como imprudente y extremadamente agresivo sin importar. Si alguno de los espíritus que componen a Spiritomb desaparece, este Pokémon entrará en un furor, atacando cualquier cosa que cruce su camino hasta que el espíritu regrese a la piedra rara. El Pokémon Ataúd, la línea de Cofagrigus, es el siguiente. Bueno, sabemos que Yamask tiene otra entrada oscura y triste en la Pokédex. Quiero decir, al mirar tu rostro petrificado que te recuerda cuando eras humano y llorabas, no podemos evitar sentir lástima por Yamask. Sin embargo, deja de comportarse así al evolucionar a Cofagrigus. A diferencia de Yamask, Cofagrigus no recuerda nada de cuando era humano. En cambio, a menudo se encuentran en tumbas asumiendo el papel de un sarcófago adicional. Se dice que si un ladrón de tumbas irrumpe en la tumba, Cofagrigus los atrapa dentro de su cuerpo. Y es un poco ambiguo si el ladrón de tumbas logra escapar, y hay un par de entradas en la Pokédex que mencionan que algunas de las personas secuestradas se transforman en momias, lo cual es realmente duro. Aunque de nuevo son ladrones de tumbas. Pasando al Pokémon de té negro, la línea de Polteageist. Estos Pokémon habitan en teteras y tazas de té, con el riesgo de ser bebidos accidentalmente por las personas. Sinistea aprovecha la oportunidad para robar la fuerza vital del bebedor, ya que realmente desea que esto suceda. Aunque este plan es ridículamente malo, ya que el té que produce este Pokémon sabe terrible, por lo que siempre se escupe inmediatamente. Con Polteageist se dice que el té que producen es delicioso y no tiene efectos negativos. Afortunadamente, también dejan de intentar robar la fuerza vital del bebedor, lo cual es bueno. Blacephalon, el Pokémon Fuegos Artificiales, es la primera ultra bestia en esta categoría. Con una cabeza desmontable, colores brillantes, además del hecho de que este Pokémon puede literalmente explotar y reformar su cabeza a voluntad, Blacephalon es definitivamente una de nuestras entradas más únicas. A esta ultra bestia le encanta acercarse sigilosamente por detrás antes de hacer explotar su cabeza, siendo este su truco favorito. Esto sirve a dos propósitos en lo que respecta a Blacephalon. El primero es sorprender o asustar a aquellos que Blacephalon ha elegido antes de intentar aprovecharse de la reacción de su objetivo y robar su fuerza vital. Pero dado que aquellos a los que Blacephalon hace esto pueden recuperarse del shock inicial relativamente rápido, la ventana de oportunidad para que Blacephalon actúe es en realidad bastante pequeña y casi siempre falla en su objetivo final. El equivalente en Pokémon a la parca llega a continuación, la línea de Dusknoir. Mientras que Duskull actúa como un fantasma estereotipado, con algunos cuentos de advertencia circulando a su alrededor, se cree que tanto Dusclops como Dusknoir están conectados con el más allá de una forma u otra. Varias de las entradas de la Pokédex de Dusclops mencionan que el cuerpo de este Pokémon es hueco y actúa como una especie de agujero negro, ya que se dice que lo que absorbe se pierde para siempre. Dusknoir, por otro lado, es conocido por llevar tanto a personas como a Pokémon a la gran boca en su vientre antes de escupir sus cuerpos y quedarse con el alma de su víctima. Se desconoce si Dusknoir está actuando por su propia voluntad. Sin embargo, algunos piensan que la antena en la cabeza de Dusknoir está recibiendo órdenes del más allá. Aunque la muerte es una parte natural de la vida, debemos cuestionar los métodos de estos Pokémon. Aunque es inusual, se conoce que la línea evolutiva de Dusknoir ha capturado las almas de seres aún llenos de vida. El Pokémon con el que Calyrex se fusiona para obtener su forma de jinete sombra es el siguiente, el rápido Pokémon caballo, Spectrier. Puede parecer una sorpresa tener un Pokémon que ayuda a Calyrex tan bajo en nuestra lista, pero por sí solo, Spectrier merece más que estar en esta categoría. En la antigua Corona Helada, se rumorea que este Pokémon es extremadamente agresivo, atacando sin descanso a cualquiera que entre en su territorio. Durante la noche es cuando Spectrier era más activo, corriendo millas y absorbiendo la fuerza vital de cualquier pueblo o aldea por donde pasaba este Pokémon. Si Spectrier era perturbado de alguna manera, atacaría a quien encontrara, siendo capaz de separar el alma de la víctima de su cuerpo con sus patadas. Sin embargo, después de encontrarse con Calyrex, la influencia más benigna del Pokémon Rey parece suavizar las tendencias más violentas y crueles de Spectrier. La línea de Aegislash es la siguiente. Como sugiere su título en la Pokédex, se conoce que Aegislash, Doublade y Honedge son Pokémon a menudo asociados con reyes y reinas. En general, esta línea de Pokémon parece desempeñarse bien en sus roles asignados, pero se sabe que los tres de la línea Aegislash también extraen la fuerza vital de aquellos que los sostienen. Además,
Aegislash en particular es capaz de tomar el control de las personas y los Pokémon, utilizando a los gobernantes de la Tierra para moldear el reino como Aegislash desee. Una leyenda común es que Aegislash una vez drenó la fuerza vital de un rey y el reino cayó en ruinas. Aunque esto es solo un rumor en el mejor de los casos. Dicho esto, sentimos lástima por cualquiera que elija a este Pokémon. Pasando al Pokémon seductor, la línea Chandelure. Y es posible que hayas notado un tema recurrente en nuestros últimos Pokémon, donde han drenado la fuerza vital de otros o han causado un daño grave a otros. Y realmente no va a mejorar. Lo que separa a la línea Chandelure de otros en esta categoría es que, aunque roban la fuerza vital de otros físicamente, no hay mucho cambio en sus víctimas. En cambio, Chandelure, Lampent y Litwick utilizan la fuerza vital para aumentar su fuego de otro mundo y asegurarse de que siga ardiendo. Pero después de eso, los objetivos de la línea Chandelure mueren. Se dice que están condenados a vagar eternamente por la Tierra, incapaces de encontrar su camino hacia el más allá. Ese es un destino terrible. Lo que salva a Chandelure de caer aún más bajo es la creencia de que si esta línea de Pokémon se asocia con un entrenador experimentado y digno, son extremadamente leales, también insinuando que son capaces de controlar un poco su naturaleza más oscura. La línea de Palossand podría hacerte reconsiderar tus planes de playa. A pesar de su apariencia inofensiva y algo linda, no dejes que Sandygast y Palossand te engañen. Con Sandygast, si uno mete la mano en la boca de este Pokémon, será poseído inmediatamente. Pero en lugar de causarle daño grave a la persona, Sandygast simplemente los usa para seguir echando arena encima de ellos, para volverse más grande, y aunque tener la voluntad libre borrada es terrible, Palossand es la razón por la que estos Pokémon están tan bajos en el ranking. Conocido como la pesadilla de la playa, los Palossand también son capaces de poseer a otros, pero con diferencia, la peor cualidad de Palossand es la capacidad de agarrar a las víctimas antes de arrastrarlas bajo la arena, donde absorbe su fuerza vital, y a menudo se dice que hay montones de huesos enterrados de las víctimas de Palossand, lo cual es definitivamente combustible para pesadillas. Nuestro próximo Pokémon te garantiza darte más de un tipo de escalofríos, porque estamos hablando del Pokémon de la Tierra de Nieve, Froslass. Como este Pokémon solo se encuentra en paisajes nevados y áreas montañosas, son un poco difíciles de encontrar, lo cual es algo bueno. Una leyenda que circula sobre Froslass es que una mujer murió durante una tormenta de nieve y su espíritu perduró, creando a Froslass. Los hombres, en particular, que caminan por cualquier área donde vive Froslass, necesitan tener mucho cuidado porque Froslass no solo hará todo lo posible por congelar a sus víctimas, sino que también llevará sus cuerpos a casa como decoraciones. Y no solo el cuerpo de las víctimas de Froslass sufre. Una comida favorita de Froslass son las almas congeladas de aquellos que se han perdido en la nieve. Al igual que sus preferencias de decoración del hogar macabras, sin embargo, Froslass prefiere las almas de los hombres y a menudo los persigue incansablemente. Nuestro último Pokémon fantasma acuático es la línea de Jellicent, el Pokémon flotante. Los pescadores y aquellos que van en barcos o incluso usan sus Pokémon de tipo agua para cruzar el mar deben tener cuidado tanto con Frillish como con Jellicent. Es una creencia común en el universo Pokémon que ambos Pokémon son la reencarnación de los espíritus de aquellos que han muerto en el mar. Si cualquier barco o persona entra en un cuerpo de agua donde viven Frillish y Jellicent, ambos Pokémon trabajan juntos para arrastrar a sus víctimas hasta una tumba acuática. Lo cual, sobre todo si le temes al océano, es aterrador. Un objetivo favorito de la línea de Jellicent son los cruceros, de los cuales absorben la fuerza vital de todos los pasajeros mientras proceden a ahogarlos. Lo cual, seamos honestos, es enorme en escala. Puede parecer sorprendente que no estemos otorgando una medalla malvada a Frillish y Jellicent, pero por poco no quedaron en los últimos 3 puestos. Finalmente llegamos a la primera familia de Pokémon fantasma, el Pokémon sombra, la línea de Gengar. Se les otorga la medalla de bronce de la maldad. Aunque esta línea de Pokémon es conocida como un trío de bromistas, a diferencia de las entradas de otros Pokémon que disfrutan haciendo bromas, las bromas de la línea de Gengar son mucho más malintencionadas. Cuando no están asustando con sus bromas, Gastly, Haunter y Gengar disfrutan robando la fuerza vital de personas y Pokémon. Aunque Gastly es el Pokémon de esta línea, sobre el que no se conoce mucha información, después de que evoluciona es cuando las cosas se vuelven realmente oscuras. Si Haunter lime a su víctima, a veces entran en convulsiones violentas que no se detienen hasta que han muerto. Haunter también absorbe el miedo de los que están a su alrededor y lo utiliza para fortalecer su propio poder, pero Gengar es con mucho el peor. Se sabe que Gengar
acecha rutinariamente a sus víctimas previstas en un intento de aterrorizar y robar su fuerza vital, y se deleita en el terror y la desesperación de sus víctimas. Cuando Gengar evoluciona a Mega, pierde interés en cualquier cosa que no perciba como presa e intenta robar la vida de todo lo que le rodea. Y la forma Gigantamax de Gengar posiblemente sea aún peor, ya que sus enormes bocas están llenas de energía maldita que conduce directamente al más allá, al cual Gengar intenta hacer entrar a todos los que están a su alrededor. Estos no son el tipo de faroles de calabaza que querrías fuera de tu casa en Halloween. La medalla de plata de la maldad debe ser para la línea de Gourgeist. Como otras entradas previas de Gourgeist y Pumpkaboo en la lista, estos Pokémon son conocidos por llevar personas al más allá. Aunque Pumpkaboo es el Pokémon más benévolo de los dos, ayudando a los espíritus perdidos a seguir adelante, una de sus entradas en la Pokédex los lista como capaces de hipnotizar a personas y Pokémon. Pero las pocas cualidades buenas que Pumpkaboo tiene se van por la ventana después de que evoluciona a Gourgeist. Este Pokémon usa los crecimientos similares a brazos que tiene para envolver a su presa y disfruta de su sufrimiento. Para empeorar las cosas, Gourgeist se acerca a cualquiera que encuentre, sin importar dónde estén, incluso en su propia casa. Después de capturar a sus víctimas, Gourgeist arrastra a su objetivo hacia el más allá, a veces emitiendo sonidos que se dice son los lamentos de los espíritus que sufren en el más allá. El universo de Pokémon es realmente aterrador, pero ¿qué es peor que una invasión a tu hogar y ser arrastrado a la fuerza hacia tu propia muerte? ¿Qué tal la destrucción del mundo? Ese es prácticamente el objetivo de nuestro ganador de la medalla de oro al mal, el Pokémon Prisma Necrozma de Downwing. Lunala definitivamente no merecía lo que Necrozma le hizo. Cuando Necrozma toma el control del Pokémon de la Luna para convertirse en Necrozma de Downwing, absorbe la luz producida por su desafortunada víctima. Luego, Necrozma de Downwing utiliza la energía que absorbió para disparar devastadores láseres desde sus alas, causando daños masivos, hiriendo gravemente y matando a innumerables personas y Pokémon por igual. Como dijimos antes, Necrozma de Downwing realmente no tiene un objetivo final, más que solo ruina y destrucción generalizadas. Parafraseando una cita de película, algunos solo quieren ver arder el mundo. Este Pokémon de tipo fantasma nos ganó la medalla de oro del mal, concluyendo nuestro espectro de moralidad. Terminemos entregando nuestras medallas del pecador. La línea de Golurk gana nuestra medalla de la pereza. Aunque estos Pokémon se mueven, no lo hacen particularmente rápido, y a menudo solo a petición de su entrenador. La medalla de la avaricia se la lleva Hoopa. Con el poder de crear aros para robar lo que le plazca, ¿necesitamos decir más? La medalla de la envidia tiene que ser para Mimikyu. Si disfrazarse para tomar la apariencia de un Pokémon querido no es envidia, bueno, nada lo es. La medalla de la lujuria tiene que ser para la línea de Mismagius. Esta medalla está bien merecida, ya que estos Pokémon pueden lanzar hechizos para enamorar a otros. La medalla Darwin va para la línea de Polteageist. Claro, Polteageist parece obtener algo más de inteligencia después de evolucionar, pero simplemente no podemos superar el plan realmente malo de Sinistee de querer robar la fuerza vital de uno mientras tiene que permitir que se lo beban primero. Para la medalla de la ira tenemos que dársela al único Pokémon que quiere destruir todo, así que va para el Necrozma de Darkwing. Nuestra medalla del orgullo es para la línea de Aegislash, ya que controlan a los gobernantes de los países para moldear la Tierra a su conveniencia y son conocidos como el Pokémon Espada Real. Son el contendiente ideal para este premio. ¿Quién crees que son el Pokémon fantasma más noble y malvado? Pulsa la campana de notificaciones para ver todos nuestros otros videos de Pokémon. Gracias por ver. Hasta la próxima.